podemos expandirnos un poquito más esa referencia a otras medidas anunciadas por el presidente en la conferencia de anoche. Pepe. Sí, estábamos hablando fuera del aire con respecto a las medidas, particularmente lo que tiene que ver con el aumento del aforo para las fiestas, ¿no? De pasar de 80 en lugares cerrados, 100 en abiertos, a 300. Y bueno, ¿y cómo iba a ser esto, no? A 1000, ¿no? También en lugares abiertos a 1000, ¿o me equivoqué? La verdad que no... No está demasiado claro todavía. No, porque además se dio la... un protocolo para fiestas, sí, además. Además se dio la particularidad que ayer, casi a la misma hora que se dieron los anuncios de Presidencia de la República, la Intendencia de Montevideo también presentó, exactamente, y se pueden cruzar allí los temas. Habrá que aguardar al día de hoy, donde la Intendencia también va a dar novedades. Y recuerdan que ayer le preguntaron al ministro de Salud con respecto a si había recibido por parte de la Intendencia de Montevideo las últimas, digamos, medidas vinculadas a los aforos, y él dijo que no, que hasta el momento no. Por lo tanto, hoy va a ser un día donde seguramente esos detalles se van a dar a conocer. El hecho de habilitar este tipo de situaciones no nos puede llevar a confundir que la pandemia sigue estando presente aquí y en el resto del mundo. Una cosa es tener dominados los números de la pandemia, y de hecho están bajo dominio en estos momentos, claramente por el esquema de vacunación. Recordemos que el GACH había dicho que por debajo de los 200 casos la situación epidémica en el país se podía controlar, y estamos muy por debajo. Ha caído notoriamente el número de personas fallecidas después de un fin de semana. Durante 2 días no tuvimos ningún fallecido por COVID, y hay un número que es absolutamente claro y que no tiene subregistro ninguno, que es la cantidad de personas que están cursando la enfermedad en CTI, que luego de tener casi 600 personas ocupando camas de CTI por COVID, estamos en menos de 30 en este momento. Entonces, bueno, me parece que era, y lo hablamos creo que el viernes pasado, cuando terminábamos el programa, que anunciábamos lo que iban a ser estas medidas implementadas por el Poder Ejecutivo, que tienen para mí ese doble, digamos, esa doble intención, por un lado, de dejar claro que vamos camino en algún momento no muy lejano a dejar de lado la situación sanitaria, de emergencia sanitaria, y por el otro lado, que de alguna manera desde el punto de vista psicológico es importante el hecho de abrir estos caminos, porque la verdad que cuesta mucho seguir transitando esto de la nueva normalidad. Ahora, pero considerando la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Este sábado ya la gente va a bailar, se va a reunir, va a invitar a Cian a su casa, porque viste que la información a veces no nos entra con escuchamos lo que queremos del caso. Exacto. No están habilitados todavía los bares y boliches y demás, o sea, lugares bailables me refiero, ¿no? Y aparte depende, o sea, las medidas del Poder Ejecutivo van a depender de cada SECOE departamental, porque evidentemente la situación de determinados departamentos es muy diferente a la de algunos otros. Por eso te decía que ya se habían cruzado también medidas, porque la Intendencia estaba pidiendo extender el horario, pero no hablaba de los bailes, por ejemplo. Y el Poder Ejecutivo hablaba de bailes, pero no tenía claro todavía la extensión de los horarios. Y fiestas que se permitan bailar, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, parecía un tanto tomado de los pelos que habilitaran la realización de fiestas con gente sentadas y que no puedan bailar. O sea, digo, no, son medidas que la verdad son traídas un poco de los pelos, por lo menos ahora con un aforo y demás. Digo, la fiesta va a ser medianamente completa, entre comillas, y bueno, eso es lo importante. ¿Cómo visualizan el 24, que es la fecha más inminente y por la que en realidad también los cantantes felices. Se hace esto, ¿no? Bueno, cantantes, a ver, hoy con la conferencia de ayer hay muchos rubros que tienen que ver con el espectáculo, con el entretenimiento, con la cultura, que están diciendo ahí, ¿no? Bueno, ¿y nosotros cuándo? Y entonces ya puedo agregar una sillita más en la sala, puedo aumentar un poquito más el aforo, en lo que fuere. Y hay que ver que no nos entusiasmemos demasiado, ¿no? A ver realmente el alcance de lo que va a ser, de lo que es o pretende ser esta apertura. ¿Cómo va a ser el 24? Yo creo que los que bailan lentas por un lado, los que no bailan lentas por otro, los vacunados por otro. No te rías, ¿cómo va a ser? O todos con todos. Con 1 metro de distancia entre las con parejas. 1 metro de distancia. Ya lentas está difícil, porque ahora los veteranos y las veteranas quieren reggaetón, o sea que ya ha cambiado mucho la noche. Pero, en definitiva, creo que son... ¿Puedes decir que me acabo de poner 150 años arriba? No, yo jamás haría una cosa así. 100, pero solito 100. Creo que hay buenas noticias, y creo que los plazos se dieron como para que el gobierno se apurara a dar esta conferencia, porque se le venía el 24 arriba y tenía que dar un mensaje a todos los organizadores que han venido pidiendo, por favor, que
que se vaya flexibilizando más las normas restrictivas y arriba de eso agregarle la otra buena noticia para los peñarolenses de que Peñarol va a contar con 5.000 personas que van a poder entrar al partido con... ¿Qué va a pasar con las que van a quedar afuera? Decime. Bueno, porque ahí hay que tener un temor más que, a lo que tiene que ver con seguridad pública que a lo sanitario. Lo único que espero es que la directiva de Peñarol no vaya a tomar alguna medida restrictiva, por ejemplo, para los militares, o esas cosas que está haciendo últimamente que son bastante antipáticas en un deporte en el que tiene que ser inclusivo para todos. Espero que no hagan esas cosas. Pero es que hay aforos, entonces tampoco es para todos. Sí, claro, pero quedó ¿Qué pasa con los que quedan A mí me afuera? parece, sí, a mí me parece que de todas maneras también esta medida tiene que ver con desactivar las famosas fiestas clandestinas, Claro, sí. que van a venir si al 24 la gente quiere realmente reunirse, entonces esto es una forma, digamos, de desactivarlas. Pero Bueno, pero yo tampoco quiero que sea si no puedes insistir- con tu enemigo, únete, digo. Bueno, No, lo que dijo el presidente pero- ayer, ¿no? En vista de que sí, se lo Lo que iban a pasa venir... que obviamente Más vale que cambió. estén vigiladas, supervisadas. Cambió sin lugar a dudas la situación epidemiológica del país. Me parece que eso es un dato a tener en cuenta. Y yo lo que sí quiero insistir, sobre todo ante los ciudadanos, es que en otros países ya había cambiado la situación epidemiológica, había menos circulación de virus, se habían hasta sacado los barbijos obligatorios, etcétera, y luego hubo que hacer marcha atrás. Entonces, a mí me parece que lo que Salinas insistió y también se insistió desde Presidencia es que los protocolos y las medidas de seguridad deben seguirse rigurosamente porque no se sabe qué va a pasar de aquí a un mes o 2 meses, no se sabe tampoco cuándo se abran las fronteras, cuántos de los que vienen, ustedes se acuerdan que las vacunas pueden hacer que uno no tenga la enfermedad, pero uno puede ser portador y hay todavía gente que todavía sigue con la tesis de no vacunarse en Uruguay. Entonces, todas estas situaciones me parece que hay que tenerlas en cuenta y seguir insistiendo en que si bien se abren puertas, no cerrar la puerta de la prevención, sobre todo la de usar el barbijo, la de la distancia, que la Intendencia también en la conferencia de prensa planteó acercar la distancia a 1 metro para permitir un aforo mayor en algunos bares o en algunos restaurantes. La de 1 metro con una mesa de 10 personas. En lugar de ser 1,5 metros como hasta ahora, es de 1 metro, la distancia entre mesa y mesa. Y aumenta el número de personas. Y aumenta el número de personas en la mesa. Ahora, esto todos son propuestas a que sean autorizadas o no por el Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que yo escuché. Hay cosas que son inaplicables. Una mesa que te va a venir el mozo y te mide. Señor, córrase 20 centímetros, porque es lo que hablábamos hoy del tema de la fiesta y no se puede bailar. O sea, o se aplica o no se aplica. O te permito 10 personas. Lo de las mesas es aplicado. No, ya lo sé, pero ¿cómo lo aplica? Ya, ¿Cómo uno lo ha vas ido a un a hacer? restaurante. La distancia entre las mesas, eso es No, pero entre las practicable, eso sí, entre las personas. ¿Cómo lo aplicás? Tiene que ser medidas que sean razonables y que se puedan bajar. No pasa por ahí. No es entre las personas el metro. Mesas de 10 personas. Mesas de 10 personas con distancia de 1 metro entre cada una de las personas. No, pasar de 1,5 metros entre mesa y mesa a 1 metro. Eso es lo que se plantea. Comunicar por WhatsApp. Entre mesas. Claro. No dije nada. Mirá, yo entendí lo mismo que Pablo. Eso entendí lo mismo, claro, hoy entendemos Pero eso. no puede ser 1 metro. Eso permitiría mejorar el podemos ir a la aforo fiesta y bailar y tener, abrazarnos así como Por te eso quiero. y tener más rentabilidad, obviamente. ¿Y bailás con tapabocas? Y Está eso salado hay que eso. preguntarlo. Está salado eso. Hay que preguntarlo. Yo no sé si, ojo, yo no sé, a ver, bailar con tapabocas, una piecita, todo bárbaro. No sé si es insalubre estar seguramente 15 minutos bailando en una actividad que ya es física, que tiene algo de aeróbico, bailando con un tapabocas, no sé si no es insalubre. De todas maneras, algún tipo de protocolo hay que hacer. El problema cuando se liberaliza, cuando se flexibiliza todo esto, es que ya los controles se vuelven casi nulos. Es muy difícil. Cuando vos tenés una cosa, una prohibición ya más grande, cuando es algo muy limitado, vos podés controlar. Ahora, si pasamos de 100 a 300, poner en una fiesta, ya cuando son 300 personas, ya no sabés si son 300, son 400, son 500, ya es muy difícil ir a controlar y digo, claro. Eso va a ser, creo que esta transición va a ser complicada porque, entre otras cosas, lo que ha pasado en el mundo con la flexibilización es que ha habido una suerte de, bueno, todo el mundo alivia la cincha
y salimos y pepe. Y el efecto péndulo, ¿no? Sí. Yo no sé, tú estás con Jaime que acaba de venir de España, o sea, imagino las cosas que ha contado, hay un poco de efecto pepe. Sí, lo hay, sí. Hay un destape en España de alguna manera. Hoy había un meme en las redes que hablaba de la toma de la temperatura en medio de una fiesta de la noche de la nostalgia y era una persona que le tocaba la frente, le ponía la mano en la frente. Claro, es un poco lo que dice Pupo, se pierde ese control, en algún momento es muy difícil. Recordemos que además estamos en un momento de máxima movilidad. El otro día el IAD tomó cuenta de la máxima movilidad desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020. Fue el jueves 5, el día que registró el mayor movimiento en todo el país, en todo el territorio. Y eso que la medición llegó hasta el jueves. Faltó después el fin de semana, que ustedes saben, el sábado fue realmente casi veraniego. Y se veía, por lo menos fue la experiencia que yo tuve, gente por todas partes. Por todas partes. Así que estamos en un pico de la movilidad, lo cual, bueno, ayer creo que hasta el propio presidente lo dijo. No se descarta que después del 24 haya un incremento de los casos. Pero en algún momento tenés que seguir viviendo. ¿Sí? Si no, ¿para qué haces todo esto? ¿Para qué te vacunás? ¿Para qué la cuarentena? ¿Para qué la protección? En algún momento la gente tiene que seguir viviendo. Bueno, entonces creo que si hay algo en lo que debimos enfocarnos también, algunos lo han logrado más, otros menos, es en aprender a vivir de otra manera. No, por supuesto, pero tenés que empezar a vivir. Se ha vivido con una cultura muy consumista en un montón de áreas y cosas que, bueno, eso ojalá nos haya servido de lección también, ¿no? De aprendizaje. Nadie dice no poder ampliar mucho más y flexibilizar mucho más las restricciones, pero bueno, yo qué sé, lo que era antes, ¿será? Más actividades al aire libre. Muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar en cuanto, creo yo, a los horarios de los de los comercios, de los bares, en cuanto a la extensión, que terminaban muy tarde, ahora se ha cambiado un poco más el tema de comenzar más temprano las actividades nocturnas. En cuanto a propiamente a los lugares para bailar, yo creo que eso también va a cambiar. Ha cambiado muchas cosas, no olvidemos que en un año y medio las costumbres cambian. Sí. Y las generaciones también crecen algunas y otras crecen con esto. Entonces, yo creo que algún cambio en la sociedad vamos a tener. Si habrá cambiado que el mate, que era un símbolo de confraternización. ¿Vos decís que nunca más se va a compartir el mate? No, yo ya he visto gente compartiendo. Parejas la pareja comparten, sí. Y amigos que saben que están en la burbuja. Y nosotros no deberíamos, la verdad, yo por lo menos lo siento así, no deberíamos alentarlo hoy por hoy, no lo deberíamos alentar. No, ¿quién está alentando? Sí, pregunté nada más. No, pero porque digo... el antes tenía un montón de detalles que hoy, bueno, lo que vivimos el mundo entero, nos ha hecho tomar mucho más conciencia y ser mucho más cautos. Sí, claro. ¿No? Bueno, que aún terminada la emergencia sanitaria, me parece que hay cosas que teníamos que haber aprendido. Quiero creer. Y mayor humildad. Cuando veíamos a los chinos en los aeropuertos con los tapabocas hace 5 o 6 años, decíamos, qué ridículo estos tipos. ¿Te acordás? Realmente mayor humildad. Hay que aprender del mundo. Bueno, tampoco les sirvió para prevenir el origen de una pandemia mundial, ¿no? Pero controlaron. Pero se entiende, controlaron. Bueno, ahora están controlando mucho por la Delta, justamente. Sí, claro. Sí. Bueno, la dejamos por aquí y ojalá nos acompañen los astros y todo esto que pareciera que está llegando a un trance por lo menos, una tregua al menos, bueno, sea consistente y sólido. Y sobre todo sustentable para todos los sectores que hoy empiezan a tener esperanza de recuperación. Ese es el tema.